Bienvenidos a un nuevo formato aquí en Trecuartista. Bienvenidos al postpartido del Atlético Madrid Inter de Milán, donde vamos a analizar un poco los detalles de este partido que ha sido bastante doloroso en algunos casos, en el caso de Mario sobre todo, para el calcio, pero donde sobre todo vamos a darnos cuenta un poco de las claves que han permitido al Atlético Madrid ganar este partido, en mi opinión, inmerecido. Y sobre todo vamos a hablarlo con los mejores, con Carlos Escudero por aquí. Bueno, vamos a hablar solo yo, porque Rafa está despedido. Bueno, vale. No, Rafa no está despedido. Rafa Yo, está muy yo contento. estoy aquí, hola, soy el productor y meteré alguna pullita de vez en cuando. Está contratadísimo porque no podemos despedirle. El caso, vamos a hacer un análisis un poco de lo que es el partido del Inter. Porque es un partido, Carlos, que puede parecer que es mucho peor por el resultado de lo que realmente es, ¿no? No, no, totalmente. Y sobre todo, bueno, ahora vamos a hablar un poco con la improvisación, porque tenemos el partido muy cercano, no nos ha dado tiempo, vamos a hablar con los sentimientos a flor de piel. Ok. Igual que Mario nos acaba de decir por WhatsApp que ha preguntado a 12 tifosis italianos, porque Mario Lozano está en el Wanda Metropolitano a ir a ver el partido, Luego y conectaremos un poco con él y nos dirá un poco sus impresiones, por cierto. ha preguntado a 12 personas y le han dicho que no quieren grabar. Lo cual ya os indica un poco cómo ha acabado el partido. Yo Pero bueno, estoy caliente, la gente aún más. He oído críticas a todos los jugadores y no es para menos. ¿Y yo qué a ver. pasa? Yo estaba aquí dormido en la cama y he dicho, bueno, voy a pillar la primera camiseta que pille, tal, no vamos a poner a grabar, tal, no sé qué. Y no sé, me he levantado un poco diablito, un poco con el negro en la camiseta y es así, la camiseta que he pillado por ahí. Y nada, vamos a eh, hablar de este partido de Atlético de Madrid que el Inter pierde, pero no es el mejor partido del Inter, pero tampoco podemos decir que es el peor partido del Inter, porque hay muchas cosas que podemos sacar en positivo. Recordemos que el Inter ha perdido por un gol en el último minuto de José María Jiménez. Sí, y vamos a empezar por ahí directamente. ¿Cómo son los goles? Porque yo creo que el Inter se pueden evitar los dos goles, en mi opinión. El primero es un gol de Hakan, o sea, una pérdida de Hakan Calhanoglu, pero no solo eso, Carlos. Hay hasta 4 pérdidas de balón en esa misma zona durante todo el partido. Lo que nos lleva también a pensar un poco, y por cierto, el gol que marca Josema Jiménez es un gol donde Bastoni no salta, que esto también es otra cosa importante. ¿El partido del Inter es malo? Por el resultado sí. ¿Es malo desde el punto de vista táctico o de rendimiento? No. ¿Es malo desde el punto de vista de competitivo? Completamente. O sea, Carlos, ahí Y completamente. porque, sinceramente, vas al Metropolitano, consigues un empate y las cosas como son. Champions League, en este formato, sacar un empate del Metropolitano contra un rival directo en playoffs, como puede ser Atlético de Madrid, para mí era una gran victoria, pero tú solo dejas empatarte. Claro, es que yo voy por aquí. La cosa del Inter de Milán, y que ya creo que es, lo comentábamos en el martes de Keita, es lo más común ya ver que los partidos grandes a este Inter de Milán le pesan una barbaridad en comparación con los años anteriores. Años pasados es muy raro ver la pérdida que ha tenido hoy Hakan Calhanoglu. Es muy raro ver un nivel tan. Es que tampoco quiero decir malo de Bastoni, porque no me parece un mal partido de Bastoni, pero me parece que no ha sabido medir los momentos. Y fallar en ese último minuto una defensa como la del Inter, que hace poco estaba rivalizando para ser la mejor defensa de Europa, junto con el Arsenal de Arteta, es una cosa, un indicativo de que algo va muy para abajo en ese sentido, en ese vestuario. Y que el Porque yo Inter creo que es mental. nos había acostumbrado los últimos años el Inter, que si perdía algún punto, ya sea en competición doméstica o competición europea, solía ser contra equipos realmente inferiores a su nivel. Contra equipos de su propio nivel o incluso Cierto. superiores, el Inter siempre ha competido muy bien. Y nos hemos encontrado esta temporada que en Liga pierden contra el Milan, pierden contra el Napoli, La pierden contra el Juventus. Juventus. Partidos contra rivales directos que esos puntos sabemos que valen el doble, no ha sabido estar a la altura. Y por momentos parece que sí, pero son incapaces de durante 90 minutos poder plantearle de tú a tú al equipo, sobre todo en medio del partido, el poder replantear tácticamente para adoptarse a nuevas situaciones. Es como que el Inter lo vemos en situaciones muy plano, como que no se adopta lo que el Atlético de Madrid le está proponiendo y eso provoca que al fin y al cabo el Atlético de Madrid sepa buscar huecos que tú como Inter de Milán tendrías que haber evitado que pudieran suceder. De hecho, vamos a entrar un poco en esa dinámica, porque ya que lo has sacado a la palestra, vamos a ir directamente. Rafa, ¿nos puedes poner la foto de la presión del Atlético de Madrid? ¿Marco Palestra dónde está? No, vale. Buen chiste. La cosa, aquí veis un poco lo que es literalmente la presión del Atlético de Madrid. ¿Veis ahí como Di Marco no tiene marca ninguna? Porque es tan simple como lo que el Atlético de Madrid quiere es presionar el saque del portero, que efectivamente ya veis que ha sacado el largo. ¿Por qué? Porque Jan Sommer, por mucho que sea un portero que hasta hace poco
era un seguro de vida con las manos y con los pies a lo mejor aún te da un rendimiento alto, a día de hoy con las manos me parece que está a un nivel, bueno, igual no un 10 como fue en la Champions aquella contra el Barcelona, pero sí un 7,5, pero es que aún así es Champions League, vale, el 7,5 a lo mejor en algunos momentos te perjudica. Pero con los pies me parece que ya estamos viendo un Jan Sommer que no le está dando. Y que los equipos, sobre todo, vuelve a poner la foto si puedes, los equipos ya directamente están planteando para dos jugadores presionando a ambos centrales para ver hacia dónde pueden presionar a Jan Sommer en el pase de vuelta. Y ya veis ahí que en vez de cubrir al lateral, saben perfectamente que el objetivo es conseguir el despeje, por lo que meten más al extremo hacia adentro para que Zielinski, que es ese elemento que está un poco solo ahí en el medio, tenga ya la marca un poco predispuesta, para que en caso de necesidad el saque largo también lo gane el enemigo rival. O sea, el rival, perdón. Vuelve ahora, pero me refiero, la cosa está aquí, es la primera imagen que os ponemos porque es el ejemplo claro de que un equipo como el Atlético de Madrid, que no es caracterizado por ser uno de los equipos más tácticamente trabajados en la presión alta, de repente es capaz de rivalizar con el Inter de Chibu. Y solo tuvo que hacer dos cosas. Uno, situar bien a sus futbolistas y provocar que el Inter llegase a una zona de comportamiento donde de repente va a perder el balón, que es en ese disputa de zona media, Carlos. Y es más, estas imágenes que has puesto ahora no dejan de ser el minuto 22. Es decir, el Atlético de Madrid ya sabía dónde tenía que presionar, ya sabía esa colocación. El Entonces planteamiento es ahí desde el es lo que principio. podemos un poquito es castigar a Kibu en ese una táctica prepartido. Es que Sí, yo no sé, es que, bueno, a ver, yo entiendo que el Cholo Simeone, para mí el Cholo Simeone es un entrenador muy infravalorado. Eso yo voy, no soy cholista, pero creo que es un entrenador muy yo infravalorado. creo que de la sobrevaloración que se le ha dado durante 15 años ha llegado hasta el punto tan límite que para mí está infravalorado. Porque se le ha quitado todos los méritos y eso ha hecho que ya las personas le quitemos ya la imagen de buen entrenador. Para mí no Puede ser. es del top 5 mejores entrenadores de la historia, para nada, pero para mí no es un mal entrenador. No, 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 vamos a ver, no entramos en ese debate que nos quedaríamos mucho tiempo, pero me refiero. El Cholo Simeone lo que hace es una fórmula muy sencilla, que se hace desde los alevines hasta los cadetes de todas las categorías inferiores. Presiona al portero para forzar el pase largo. Y con el pase largo defiende un buen duelo y ganas la posesión. ¿Qué pasa? Y ahora ponos la siguiente foto si puedes, después de esa que en momentos donde el Inter de repente sí consigue salir, porque oye, no vamos a mentir, son un equipo muy fuerte físicamente en el duelo. Lo fueron toda la vida y no por eso dejan de serlo hoy. Entonces, a veces hay momentos donde tú vas a poder conseguir esa posesión. ¿Qué pasa? Que en el momento de ese, el Atlético de Madrid tiene claro lo que va a hacer. Es retrasar muchísimo todo el bloque. ¿Por qué? Porque el Inter eminentemente está intentando bascular el juego de una forma que sea tan directo que veis ahí que hay tres futbolistas rodeados de cinco futbolistas del Atlético de Madrid y ya nada más. Todo lo demás viene por fuera, Carlos. Y que una de las cosas del Atlético de Madrid que también podemos hablar, ya no creo que sea tanto mérito del Atlético de Madrid, que lo es, pero Sí. vamos a hablar del demérito que está siendo las actuaciones de Lautaro Martínez, porque siempre hemos dicho, en Liga no está funcionando, es un mal inicio, tampoco vamos a dictaminar ya de que va a ser una mala temporada, pero en Champions, que donde Lautaro era un seguro de vida, y sobre todo en este tipo de partidos, recordamos la temporada pasada contra el Bayern, bueno, una de las mejores eliminatorias que he visto a Lautaro Martínez de los últimos años, y en un día contra el Atlético de Madrid pues vemos que por el que más no lo sé, pero de los más señalados del Inter, seguro. Es decir, ya ves cómo se va cuando hay el cambio. Es que ya es la segunda vez, y esto no tiene que ver con la Champions, pero es la segunda vez que en un partido importante, el otro día contra el Milan, sale mucho antes de lo esperado. Y sale con la sensación de que, bueno, él y todos creo yo, por lo menos, con la sensación de que se ha dejado de ver ese Lautaro Martínez tan dominante o tan peligroso. Lo cambias al minuto que lo cambias porque sabes que necesitas otra alternativa. Y antes que Thuram, y el otro día perdón, antes que Boni, perdón, y el otro día antes que Thuram, sale del campo Lautaro Martínez. Es que a mí Lautaro Martínez ahora mismo, Iván, no me da más seguridad que Ange Boni. No, no, es que quizás ese también es otro problema de. Bueno, es que yo creo que es otro problema del Inter. El Inter a día de hoy, el mejor delantero del Inter es Ange Boni y el segundo mejor delantero del Inter está entre Pío Espósito y Lautaro Martínez. Y no se apuesta por Pío Espósito, yo creo, por la juventud. Pero realmente los partidos que ha jugado Pío Espósito, los minutos que ha jugado, dan para una oportunidad, cuidado. Yo estoy Porque muy de acuerdo. para un club como el Inter, teniendo a Thuram y Lautaro, tú pones en un partido importante de delantera a Boni y a Espósito y la declaración de intenciones que le estás dando a todo el Claro, mundo es claro. demencial. Claro, y vamos a ver, juega Lautaro y juega Thuram, este partido por lo menos,
porque, perdón, juega Lautaro, este partido por lo menos, porque es Lautaro. Pero el nivel de Lautaro durante la temporada como tal no es ni siquiera el... Es que iba a decir un cuarto de lo que realmente tenía que ser. Y claro, y que encima en el partido del Atlético de Madrid tenemos delante a Julián Álvarez, que otro delantero argentino, que yo creo que también la figura de Lautaro pues, puede quedar un poquito incluso más retrasada si podemos acudir a esa comparación. Sobre todo jugadores como Giuliano Simeone, que para mí ya lo que no me deja de sorprenderme, el hermano del Cholito, que A es mí un me, tío. a mí me gusta menos de lo que tal, ¿eh? O sea, Pero conste, yo me no, gusta no muy vamos a poco. hablar ni de estadísticas ni de nada, solo vamos a hablar de los huevos que le echa. ¿Vale? Pues es un tipo de jugador que el Inter siempre ha estado acostumbrado a tener 11 de ese estilo, de pelear hasta el final, de ser muy intensos, de ir a tal. Y yo lo veo que el Inter está fallando últimamente en tener jugadores que le echen dos pelotas. Yo no sé si ese es el problema. O sea, yo creo que, o sea, para mí me parece muy simplista reducir el ganar o perder a te faltan o te ganas cosas. Para mí lo que hace hoy Giuliano muy bien es sacar de posición a Di Marco todo el rato. Él no es el que mejor toque de balón tiene, pero sí que es verdad que y es otro ejemplo de cómo el Cholo para mí le gana la partida a Chibu. El cómo consigue con solo dos desplazamientos, dos arrastres de Giuliano, saca de posición siempre a Bastoni. Por consecuencia de arrastrar la marca, consigue que Bastoni se venga hacia la zona que él quiere y de repente encuentra un pase largo a la espalda. Donde estaba Gallagher todo el rato en la banda de Giuliano. ¿Por qué? Porque era generar una superioridad y encontrar un pase largo. Es simple y es sencillo porque funciona. Y el problema de esto es que el Inter de Milán nos ha acostumbrado mucho tiempo a que esto no funcione. Y de repente, cosas simples de ABC lo rompen en pedazos. Yo al Inter lo que le hubiera pasado ya hoy para acabar y rematar era un gol de raspador y a mí ya eso me hubiera empezado a dar volteretas. Pero ya, o sea, por lo que nos queda más que nada, y por cómo planteas, nos quedan pocos temas para tocar, pero sobre todo lo que estamos diciendo lo hacemos en el punto de vista de lo que era el Inter antes, por ejemplo. No sé si me pillas, Carlos, me refiero. Toda esta actuación es una actuación que el Inter el año pasado mismamente, este partido se lo arrasa. Pero eso Se es lo una arrasa. cosa que veníamos hablando al principio de temporada, sobre todo con el cambio de entrenador, de que cómo pensábamos que iba a hacer Kibo. Y al principio pensábamos que Kibo iba a adoptar su propia forma de juego, por eso llevaron jugadores como Luis Enrique y tal, como que se podía imaginar que podía cambiar esa táctica tal. Al Pero final lo hemos hizo. visto, Pero lo hizo. El problema es que se ha quedado tan a medio camino de muchas cosas que yo para mí lo hizo, ¿eh? claro, entonces vio que un partido 2 con su nueva táctica no estaba funcionando del todo, No. prefirió volver atrás, reducir a lo que ya estaba hecho para no arriesgar. Y yo creo que un entrenador de Inter de Milán lo que necesita es un tío que arriesgue. Que si quieres hacer un cambio, no se va a Inzaghi para que venga Kibu y siga haciendo lo mismo que Inzaghi, porque para eso le hace una libretita a Inzaghi, mira Kibu, tienes que hacer esto. Es Y no que, vamos, llevamos a a ver. nadie. Por eso A el ver, Inter se fijaba en un tío como si es Fábregas, por eso era el principal, porque sabía que era un tío que iba a adoptar su forma de jugar al equipo. Y estamos viendo que es el mismo Inter que la temporada pasada en cuanto a cómo quieren enfocarlo, pero inferior. es que yo no, yo te compro la idea. Me parece completamente verdad que un entrenador del Inter tiene que venir con una libreta propia. Y eso Mira ya Levy, en tal cual. Es que duele mucho tirarla. Bueno, a ti no te duele un carallo. Pero refiero, al aficionado, al tifoso interista como tal, le duele muchísimo la compadría, pero es totalmente cierta. Allegri viene con su propia libreta bajo el brazo, cambiando todo lo que había. Parece que no, porque mantiene una estructura que mantuvo con Seisao, pero es distinto completamente. claro, solo hay que fijarse en la defensa, en la línea defensiva. Los mismos Y jugadores llevan unos años siendo de las peores defensas de la liga. efectivamente, efectivamente. Y Y lo con que es los capaz mismos de competir. jugadores de las más férreas de toda la liga. A eso me refiero, que también tiene que ver algo mental. Los jugadores del Inter de Milán, que no lo sabemos ahora, pero que podemos un poquito solo cómo está funcionando lo de Lautaro, los pretextos de verano con Çalhanoğlu, con las vacas sagradas del Inter. Es un cúmulo de cosas que ya lo hablamos en el martes de Keita Balde y que no tienen que ver un poco directamente con este partido, pero no deja de ser un granito de arena que se suma a esta gran montaña en el que sabemos que el Inter de Milán se está acercando poco a poco a una reconstrucción que se supone que iba a empezar esta temporada, pero no estamos viendo. No, vamos a ver. Yo lo que dijimos en el martes, creo que lo dije yo además, lo del fin de ciclo. Realmente lo que han hecho este año para mí, y con todo el perdón de mi corazón al tifoso interista que nos pueda ver, es evitar un fin de ciclo, evitar una catástrofe, admitir que es un fin de ciclo. Si tú de repente, que no lo sería si Chibu de repente hubiese confiado en su propia táctica, para que os hagáis una idea rápida. Chibu cuando llegó al Inter lo que intentó era que el bloque jugase más en campo rival que en propio, que es lo que venía haciendo Inzaghi, transiciones.
Bueno, pues él intentó que todo el bloque jugase en campo rival. ¿Qué pasa? Que se encontró con un equipo que no sabía jugar en espacios reducidos y que cuando le tenían que recibir balones Lautaro entre tres rivales no sabía mover el balón, o no es que no supiese, no estaba acostumbrado a mover la bola de esa determinada forma. Entonces se tuvo que volver atrás y empezamos a ver un Inter que volvía a transicionar, porque además Dumfries y Marco perdían mucho sentido en el proceso. O sea, no tenía sentido jugar a la posesión alta con un Dumfries y un Lautaro, que encima era perdón, con un Dumfries, bueno, Lautaro también, con Lautaro y con Di Marco, que eran tres jugadores eminentemente para transicionar. Entonces, de Lo repente que- tuvo que dar el paso atrás le salió muy mal, y a día de hoy, yo no digo que haya perdido mucha jerarquía Chibu, pero es lo que dices tú, si quieres hacer lo que ya estaba hecho, que te deje una libretita Inzaghi. y ya dejando este tema, a mí Sí. me parece que tampoco considero que haya una previsión a que vaya a cambiar su forma de juego. Eso es mi problema más grande con este Inter, y de hecho ya vamos a enlazar con lo siguiente, que es la formación inicial, porque yo creo que hay un problema de dirección y confianza en lo que tú has traído y lo que tú le has traído al entrenador muy grande. Yo no sé quién había fichado a Luis Enrique, porque es el segundo partido que Carlos Augusto siendo lateral izquierdo, o carrilero, o central izquierdo, me da igual, zurdo como el sol, ese es Lautaro, ese es Carlos Augusto. Es el segundo partido consecutivo que dejas a Luis Enrique en el banquillo siendo diestro para poner a banda cambiada a un Carlos Augusto que, si veis el mapa de calor, efectivamente, bien Rafa, no se ha movido de una posición concreta. No se ha movido. Lo que Y está esto, claro, si existió una falta de confianza contra el Milan, pues supongo que esa misma falta de confianza que hay en el brasileño pues se ha transmitido en el partido contra el Atlético de Madrid. es que vamos a ver, y a mí me parece dramático el hecho de que tú, porque esto es así, el problema y lo veis en la foto que pusimos antes del ataque organizado, donde el Inter estaba tocando, que básicamente el Inter lo que hace es inclinar el juego totalmente a la banda izquierda. Claro, el fútbol es un deporte de 11 jugadores porque lo que ayuda es atacar por todo, no por todos, hay muchas formas de atacar, pero lo que ayuda es que tú normalmente repartas un poco la forma de atacar para que no seas tan predecible. El Atlético de Madrid inclinaba siempre la orientación defensiva del equipo hacia la zona izquierda. ¿Por qué? Porque sabía dónde ibas antes de empezar ya. Antes de empezar, el Atlético de Madrid ya sabía por dónde ibas a atacar, cómo quitarte la pelota cuando tú tenías la salida de balón y cómo defender en la zona media, acumulando. Tres factores que marcan un poco el por qué tú no has podido hacer daño. Y para no hacer daño, Carlos, saca el último gráfico, Rafa, que me parece muy representativo. Ese mismo, que es la cantidad de ocasiones claras que ha creado el Inter de Milán. Los key passes. Todos, salvo dos, y son hacia atrás, vienen de fuera del área. Todos. Ya te indica un poco que no has conseguido entrar en la estructura del Atlético de Madrid. Bueno, de ahí el juego también nulo de jugadores como Lautaro Martínez, un jugador que igualmente, sin espacio, siempre nos ha acostumbrado a tener un buen juego entre líneas, que A siempre pivotar, ha tío. intentado sacar fuego de cualquier cosa, pero A ya no es pivotar, ese tío. Lautaro. Lo de pivotar no se ve nunca, eh. O sea, de verdad, Lautaro lo que molaba, lo que mola de Lautaro, y espero no perderlo nunca, es la capacidad, uno, para aparecer en todas las zonas del campo, y dos, la forma de pivotar y hacer que el equipo Mira, se encuentre una vía de pase. el O Lautaro sea, de Champions que tenemos todos, que conocemos el todos, partido del Bayern del año pasado es el ejemplo perfecto. No hace en falta una defensa como el recordarlo. Atlético de Madrid. Ah, es verdad, no me acordé. En una defensa como la del Atlético de Madrid, que sin haber hecho ningún fallo sobre el papel, yo sé que Lautaro hubiera rascado un gol hoy. El Lautaro que nosotros conocemos. Estoy de acuerdo. Y en el fondo yo creo que es un poco lo que indica todo esto es que el fin de ciclo, antes o después, sea con jugadores jóvenes que has fichado o con los jugadores de más de 30 años que tienes a día de hoy, se va a acabar dando. Lo de Hakan hoy, Hakan Calhanoglu, un tío que no pierde un balón de esa forma esta temporada, pero vamos, es muy difícil ver a Hakan Calhanoglu perder ese tipo de balones. Me refiero, Oye, yo Rafa, creo lo que de poner todas las fotos de la eliminatoria contra el Barça, oye, te voy a dar. lo peor es que seguramente no fue buscado. O sí, No fue fue documental. aposta para nada. No, porque Fue sin ya querer te la... totalmente. Fue sin querer totalmente. No me Pero despidáis, por favor. no, si no podemos. El caso, y por acabar ya un poquito, que si no se nos hace un poco largo también el vídeo, y no queremos que supere los 30 minutos, pero la idea principal es que antes o después, y esto te lo decimos hoy a 27 del 11 de 2025, que saldrá mañana día 28,
el fin de ciclo del Inter en algún momento se llegará. Y hay jugadores que obviamente, que hoy, por ejemplo, ya Acerbi no es de la partida, por diversos motivos, pero no es de la partida. Lo de Akanji, lo de Bisek, hay ciertos momentos donde tú ya te das cuenta que lo que era la generación dorada de la década de los 2020 del Inter de Milán ya está en un ocaso y tienes que asumirlo. Sea con Andy Diouf, sea con Petar Susic, sea con Boni, que sí que me parecen activos para hacerlo, o con Pio Esposito, pero la jerarquía está a punto de cambiar. Y el no haberlo hecho en verano seguramente signifique que este año va a ser una transición. Y repito, lo decimos en noviembre porque seguramente este escenario lo vamos a repetir durante todo el año. Hasta que no se le den a estas figuras secundarias del Inter el papel principal que se merecen, el Inter no va a resurgir. Sí, pero también tienes un problema, que le tienes que dar aceleradísimo ese... Que, oye, me parece que Petar Susic, por ejemplo, a día de hoy, Petar Susic está a un nivel muy, muy similar a un Varela, que el problema es que Varela no está bien. Claro, un buen Varela no se le acerca siquiera... No se le acerca a Petar ni por casualidad. Pero el Sí, pero nivel actual de Varela Varela... tuvo momentos hace varias temporadas de no gustarle el fútbol directamente y tener un mal nivel. No, y lo ha dicho él en entrevistas, en plan, no disfrutaba jugando a fútbol. Hasta que un día Sí. metió un gol tal y de repente empezó todo de nuevo. Y con esto no quiero echar la culpa a Varela, sino que para que veamos lo mental que puede ser el fútbol y con todo lo que ha pasado este verano con el Inter y otras cosas, como perder una final de Champions 5-0, son cosas que no ayudan a la No, cohesión de no. un grupo que sigue siendo casi el mismo. No, no. Yo estoy seguro que la final de Champions 5-0 la recuerdan absolutamente todos porque son todos los mismos. Bueno, Que yo creo... quien la recuerda muy bien es Mario, que ya lo echo de menos por aquí. Sí, de hecho tenemos un vídeo de Mario que ya se me olvidaba completamente porque lo tenemos en el estadio y lo puedes poner ahora, Rafa, porque ya nos cuenta un poco sus impresiones, de hecho. ¿Qué tal, Mario? Pues cara tonto desde el estadio, Bueno, la cosa es que se oiga, claro. cara jodida, el partido que no nos hemos merecido perder, partido que el Inter ha jugado yo creo que relativamente Ah, vale, bien. vale. Sí que ha habido momentos que la salida de balón ha costado, Pues avisa. pero hemos generado ocasiones, hemos Avisa tenido cuando acabe. ocasiones y resultado muy justo, un resultado muy duro en el minuto que es, en la manera que es. Pero bueno, jugadores señalados, Carlos Augusto no puede jugar por derecha, es imposible, es un lastre competitivo. Cananoglu hace 2 temporadas ya que se viene a otro ritmo y si encima no tiene ganas desde verano que se quiere ir a Turquía, se le ve que el centro del campo, o sea, si me pones a Fratesi, tiene menos calidad, pero por lo menos lucha balones. Y arriba nos ha faltado gol, las hemos tenido. Muso ha parado lo que no para en la vida, pero bueno, intentaremos que esto no afecte demasiado. Semana muy dura para el interismo. Semana en la que pierdes el derbi, pierdes este partido de esta manera tan cruel. Muy jodido, pero bueno, vosotros lo habéis visto y ya analizaréis por ahí. Pobre hombre, se le ve un poco A mí me destrozado. sabe mal, porque es que es una cosa que no puedo solucionar ahora. El momento que decidió ser del Inter sabía lo que conllevaba todo. No, De a verdad. ver. Pobre hombre, Lo de Muso es un facto, ¿eh? Lo que paró no tuvo sentido. eso es cierto. Y de hecho al Puso principio del encima, partido hace una parada espectacular al principio del partido a Di Marco de falta. Es de la D. Sí, por toda la escuadra iba. Pero yo, de verdad, Mario, no es una temporada fácil para ser del Inter de Milán. Y yo es lo que digo, por concluir ya el vídeo, porque no queremos que se nos alargue más. El fin de ciclo en algún momento se va a tener que usar. Es un aviso, y este vídeo supongo que también es un poco sirve, aparte de como análisis, como aviso, de que el Inter en algún momento va a tener que relegar ese fin de ciclo y va a ser una temporada de transición. Pero tiene que ser una temporada de transición con un entrenador que yo creo que, no sé si es chivo, porque es lo que dices tú, Carlos. Lo de la libretita es cierto. O sea, está copiando, no está copiando, pero está prácticamente igualando un 70% lo que era Inzaghi. Y eso en el fondo en algún momento va a pasar factura. Xavi Hernández. Sí, igualito. Inzaghi, pero bueno. Bueno, le voy a Pero decir a Ilia y a Nacho que nos pase la libretita, a ver si funciona, ¿no? La cosa es esa, me refiero. ¿Es el entrenador para hacer un año de transición y que a lo mejor después intentes ir a por un Cesc Fábregas tal? ¿O es un entrenador para que de repente él haga la transición? Que yo creo que en algunos casos sí lo está haciendo, pero no en todo lo que debería, en mi opinión. Y que luego te continúe
con esa nueva generación que él mismo ha creado, un poco como Inzaghi, que le dio el testigo del equipo a Lautaro, forjó un poco más a Bastoni, forjó a Di Marco, le dio a Varela mucho más sentido. Vale, pues ahora tiene que Chibu o ser el caballo ganador y crear su propia camada de jugadores junto con los que ya pueden contribuir un poco menos, entendiendo. Por ejemplo, Bastoni para mí tiene que seguir siendo el líder indiscutible, pero hay otros casos que a lo mejor son más complicados de ver. O directamente este año te sirve para que efectivamente este entrenador meta más minutos a los Boni, Petar y todos estos, o directamente es un cambio de entrenador e iniciar un proyecto serio, porque si no vas a hacer ese año de transición, tienes un problema. Y lo vamos a seguir viendo en los partidos de Liga que nos vienen ahora, porque el Inter perdió un partido muy importante contra el Milan, está más abajo de la clasificación, tiene la suerte de que es una de las tablas, sobre todo arriba, más empatadas de los últimos años, es decir, no creo que a corto plazo vaya a echar en falta los puntos perdidos contra el Milan. En Champions lo mismo, no creo que este partido vaya a certificar nada en Champions, sabemos que este nuevo formato permite que perder partidos, y que se lo digan a un culé que ayer tuvo que sufrir un poco, perder partidos, puedes Qué bonito, hacerlo. coño. El problema son las sensaciones que te deja el equipo, más que nada porque tú ahora te vas a Liga, a Serie A, con estas sensaciones y ya vas con un 40% o 50% de posibilidades más de que esas sensaciones no estén del todo curadas y que te pueda repercutir en la Liga. Pero bueno, seguiremos hablando del Inter, volveremos a hablar de ellos la siguiente semana desde Keita Balde y veremos si vemos algún cambio, ya vemos, en lo resultadista o directamente en cómo los jugadores afrontan el partido y sobre todo tácticamente Kibu a ver cómo lo hace. Y nada, esto es todo por hoy. Esperemos que os haya gustado mucho el vídeo. Gracias a Iván por deslumbrarnos con tu análisis táctico. Cuando toca hablar de historia siempre estoy yo, pero si hablamos de táctica yo tengo que dejar que hable el maestro, que al fin y al cabo es el que se ha formado y el que sabe de esto, pero bueno, yo siempre pondré los chistes para darle un poquito menos de seriedad al asunto. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y recordar, chicos, que siempre calcio.